Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Es menester que el hombre comprenda que es el creador y el amo del mundo, que recae sobre él la responsabilidad de todas las desgracias de la tierra. A él retorna la gloria de todo el bien de la vida. Vicente Lombardo Toledano pertenece a esas figuras de la política mexicana que no dejan a nadie indiferente, pues su influencia va más allá de las estatuas, bustos y nombres de instituciones. Lombardo unió pensamiento y acción, dedicando sus amplios estudios a fines prácticos y reales, los derechos de los trabajadores. Él siempre luchó por hacer de México un país cada día más democrático, es decir, como él llamaba, ampliar el régimen democrático, perfeccionar nuestra democracia, pero no era un comunista tradicional. Y él siempre, hasta su muerte, se dijo ser un marxista, en donde su proyecto era un proyecto aplicado a la realidad de México. Segundo de 11 hermanos, Vicente nació en Teciutlán, Puebla, el 16 de julio de 1894, en el seno de una familia dedicada al comercio, encabezada por su padre Vicente Lombardo e Isabel Toledano. Desde muy temprano, el joven Lombardo demostró ser una de las mentes más brillantes de su época. Compartió aulas e intereses con figuras de la talla de Antonio Castro Leal y Manuel Gómez Morín, este último fundador del PAN, quien lo recordaba como brillante y ágil dialéctico, cualidades que le bastaron para titularse como licenciado en Derecho por la Universidad Nacional en 1919 y formar parte de uno de los grupos más influyentes del siglo XX, la llamada Generación de 1915. Él era un profesor universitario que había estudiado en la Facultad de Jurisprudencia, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y en la Escuela de Altos Estudios, y que había formado parte del grupo llamado como los 7 sabios de la Revolución Mexicana, que eran los 7 sabios de la Universidad Nacional en aquel momento, el grupo al que perteneció también Manuel Gómez Morín, que era en realidad una sociedad de conferencias y conciertos. Cuando Lombardo llega a la universidad, se presenta la crisis de la educación mexicana y comienza a participar por crear también dentro de la universidad otra fase del pensamiento filosófico humanístico. Y cuando llega a la preparatoria, Lombardo Toledano comienza a luchar y él encabeza en México una corriente de pensadores marxistas. Tuvo enfrentamientos muy interesantes, primero desde la Preparatoria Nacional con José Vasconcelos, posteriormente sostuvo polémicas que se trasladaron a la opinión pública con el maestro Antonio Caso, quien a su vez sostenía un pensamiento progresista, pero de raigambre cristiana, a partir también de los documentos sociales de la Iglesia. El primer cargo público de Vicente Lombardo Toledano fue la gubernatura interina de su natal Puebla en 1923. Al año siguiente, llegó a la Cámara de Diputados, representando al Partido Laborista, en lo que fue la primera de las 2 épocas legislativas para el filósofo poblano. Tuvo una participación excelente en el Congreso.
propuso, entre otras cosas, el plebiscito, el derecho de revocación de los diputados, la democracia participativa con una antelación pues muy grande. La necesidad de crear una ley federal del trabajo, que no se logra en la legislatura en la que Lombardo es diputado, sino se logra unos años después, pero que sin duda alguna empieza a ser discutida gracias al papel que juega Lombardo y los diputados del Partido Laborista en esa época anterior a 1928. Otro elemento importante de la actividad de Lombardo en esa legislatura es su oposición a que se permitiera la reelección de Álvaro Obregón. A su historia, marcada por la intensidad de la política y la necesidad de crear instituciones para una democracia en gestación, Lombardo añadió su vida familiar cuando contrajo matrimonio con Rosa María Otero Gama el 22 de abril de 1921, una de las 4 únicas mujeres inscritas en la Escuela Nacional de Altos Estudios, donde se graduó como maestra normalista. Mi madre fue también una mujer extraordinaria. Sabía hacer de todo y dedicó su vida a cuidarlo, a ayudarlo y apoyarlo. Que siempre lo acompañó a todas partes. Cuando él es el rector de la preparatoria, él vivía en la azotea para no perder tiempo. Él y mi madre, que entonces solamente existía, creo que mi hermana la mayor, vivieron ahí los años que él fue director de la preparatoria. Siguiendo la ruta familiar, sus 3 hijas, Rosa María, Adriana y Marcela, se convirtieron en maestras normalistas y después estudiaron antropología, ciencias sociales y economía. Adriana y Marcela llegaron al Congreso y la menor fue candidata presidencial en 1994. Maestras al fin, heredaron de su padre la pasión por la educación, inculcada de forma sincera y amorosa bajo los techos de la casa familiar en el barrio de Chimalistac. Nunca alzaba la voz para nada. Si algo nos quería decir o corregir, lo hacía con mucho tacto, con mucho cuidado, para no, pienso yo, herirnos o que nos sintiéramos mal. Fue realmente un hombre muy cariñoso. No era un hombre que demostrara sus sentimientos, pero siempre fue muy cariñoso con mis hermanas y conmigo. A los nietos nos tenía paciencia, nos tenía cariño, nos ayudaba con las tareas incluso. Yo recuerdo a uno de mis hermanos que en una ocasión le pidió que le ayudara a hacer un trabajo sobre la expropiación petrolera. Y le dijo, a ver, siéntate y te voy a escribir en términos muy generales qué fue la expropiación petrolera. Y claro, se sacó 10, ¿no? Teníamos esa posibilidad de platicar con él, el de explicarnos. Además, siempre estuvo pendiente